Hoy venimos, Señor, a suplicarte, Señor, que podamos acercarnos delante de ti, Señor, con un pensamiento, Señor, de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que sea la unción de tu Espíritu que fluye en nosotros, Señor, para ser instruidos, capacitados, para que podamos aprender más, Señor, de las Escrituras, Señor. Señor, nadie puede jactarse que lo sabe todo. Señor, necesitamos aprender más y más cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya, Señor. Aunque mi boca sea la que hable, Señor, pero que tu Espíritu sea el que enseñe a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tu palabra solo se puede entender por la revelación de tu Espíritu, no con la mente humana, sino por la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada palabra, que cada letra, que cada verso penetre en nuestro corazón, Señor, y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Ok. Bien, hermanos. Quisiera que podamos acercarnos a la palabra, a la mesa del Señor, y un poquito, me cuesta un poquito porque estoy un poquito mal de la garganta, entonces voy a tratar de no hablar muy fuerte, no, para que me pueda rendir la voz. Estoy me siento un poco mal. Está un poquito posando mi garganta bastante en estos días. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 20. Vamos a leer ahí algunos versos en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 20. Dice así: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Oiga lo que le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Dice el verso 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque la alegría de que un niño ha nacido, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, dice, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Y mire la comparación que hace el Señor muy especial. Dice esta versión: la mujer cuando pariera, dice, tristeza tiene, porque ha venido su hora. Pero cuando hubiere generado al niñito, así dice la versión, esta es un poquito antigua, dice, ya no se acuerda de la tribulación. Por el gozo, pues ha nacido un hombre al mundo. Entonces, yo quisiera que pudiéramos hablar acerca de las tribulaciones de la novia. Nosotros creemos que el cuerpo de Cristo está compuesto por la iglesia y por la novia de Cristo. Ese es el cuerpo.
general, total, mundial, digámoslo así. Pero dentro de estos, hay unos que son parte del cuerpo, pero no son parte de la novia. Y la novia es la que alcanza una estatura para casarse en las bodas del Cordero. Pero el cuerpo, aunque es algo, no da, no todo el cuerpo de Cristo da esa estatura. O sea, somos salvos, pero no todos nos vamos a dar en matrimonio por el Cordero, sino que la novia es la que alcanza una estatura espiritual mayor que el resto del cuerpo de Cristo. Podríamos decir que la iglesia completa es el cuerpo, pero la novia es una parte pequeña que ha alcanzado un nivel de santificación y que de la iglesia, del cuerpo sale la novia. Y por eso el Señor Jesús habla de la mujer, de una mujer ahí, de una mujer que está embarazada. Y eso no lo puse ahí en la presentación, pero me hace recordar a la mujer que describe Apocalipsis capítulo 12, que dice que como que la levantan al cielo y en el cielo ella tiene un parto, que esta mujer está embarazada, y que en el cielo que le aparece el dragón, porque se quiere comer el producto, quiere comer. Pero en ese momento aparece uno que la Biblia le llama el Huíos, el hijo maduro. Y dice que ha de regir con vara de hierro al mundo, ese es Cristo. Y que la mujer da a luz a un producto y que es arrebatado al cielo. Y esta mujer regresa a la tierra a sufrir una persecución del dragón. Entonces, lo que nosotros podemos ver ahí es que hay una separación de una mujer que adentro tiene un producto y el producto se va, pero la mujer se queda. Entonces esa mujer es el cuerpo de Cristo, es la novia, no es la novia, es la iglesia general. Y lo que se va es la novia de Cristo, los arrebatados. Y hay entre algunos mucha discusión de que todos quedan, y uno dicen que todos se van. No, no es así, no ninguno de los dos. Parte del cuerpo que no alcanzó un nivel de limpieza se queda a lo que la Biblia llama como gran tribulación. Y una parte pequeña es lo que se va y es librado de la gran tribulación. Son 7 años donde el diablo lo suelta, digamos, ¿no? Y es lo que la Biblia llama el día del Señor, y es grande y terrible. Entonces, pero no estamos hablando de la gran tribulación. Vamos a hablar de las tribulaciones de la novia, o sea, la tribulación de los que porque nosotros somos los que nos queremos ir, ¿va? No. Entonces, no es que la novia no pase tribulación, sino que la novia es librada de la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación va a tener tribulaciones la que se va a casar. Entonces, yo creo que antes de la gran tribulación, la novia es arrebatada. Eso es lo que nosotros creemos en base a la palabra y en base a la doctrina que hemos recibido. Muchas iglesias creen otras cosas, pero es lo que nosotros hemos recibido, lo creemos, y no solo creemos porque está escrito, sino porque también nos ha revelado por el Espíritu.
Porque no es, mira, tú puedes leer la Biblia y la puedes saber de memoria, pero necesitas que el mismo Dios, el Espíritu Santo, te la explique y te la enseñe para que tú la puedas vivir. Si no, queda como algo religioso, como un concepto, porque no lo puedes poner en práctica. ¿De qué nos sirve? Muchos religiosos dedican su vida entera a estudiar la Biblia, pero y fundan grandes religiones, grandes movimientos, pero están alejados de Dios, porque son nada más movimientos. No es el movimiento naranja, no. No, no. Movimientos religiosos. Entonces, la novia, la que se va a casar, la de las bodas del Cordero, ¿sí? Es la que se va antes de la gran tribulación. Y Pero esto sí pasa también. tiene Sí que pasa. pasar tribulaciones, pero no la gran tribulación. Mira, mira, ¿por qué lo digo? Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a los que perseveran en la fe y diciendo, mira cómo los fortalecen. Mira, pues, mira cómo los animan. Y dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira qué buen ánimo, ¿va? Mira cómo los anima. Pero mira, pues, hay muchas cosas que la Biblia dice es necesario. Es decir, no es opcional. Es como una especie de materia obligatoria, como un requisito. Sí. Es decir, ok, si quieres ser parte de la novia, es necesario que entres en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, no de la gran tribulación, porque la gran tribulación incluso la vemos como una sola cosa, un solo evento, ¿sí? Que son 7 años. Eso. Pero acá no dice la gran tribulación, dice muchas tribulaciones. No está hablando de la gran tribulación, está hablando de antes de la tribulación. Nosotros, Dios nos va a permitir. Por eso leí lo de Jesús, que le dijo, ustedes van a estar tristes, pero su llanto se va a convertir en alegría. Van a pasar tribulaciones, pero ustedes van a ser consolados. Así como la mujer que sufre tribulación al momento de estar dando a luz, pero esa tribulación se le olvida al momento de ver el resultado de su tribulación, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros vamos a entrar es a través de muchas tribulaciones. Y eso, hermano, pues... Pero ya se está viviendo todo eso. Mira, yo creo que la persecución de la iglesia empezó en el momento en que Cristo se fue. Empezó las tribulaciones para los creyentes. Tú puedes leer los libros de historia, cómo los perseguían, los atribulaban. Era terrible. Pablo era uno de ellos, ¿no? Se levantaron muchos y lo único que hicieron es dispersar el evangelio, porque la gente salía y se iba a otros lugares y allá predicaba y allá se volvió viral el asunto. Y aparte no, o sea, por más que les pasaba y por más que les hacían de cosas y todo, ellos seguían adelante. Pues los que sobrevivían, ¿no? Sí, sí. Los que sobrevivían, sí, pero muchos, pues ahí sí que ofrendaron sus vidas, ¿no? A causa de la palabra. Pero no paró ahí, o sea, hoy en día
cada creyente tiene sus propias tribulaciones. ¿Verdad? Como, por decirlo así, como una manera de preparación para ir poco a poco entrando en la prueba. Pero muchos también le sacan a esto. Son creyentes, siguen, pero no quieren avanzar porque saben que si avanzan, se van a meter en, o sea, los van a meter en pruebas, los van a meter en tribulación. Entonces nada más son simpatizantes del evangelio. Les gusta, cantan las alabanzas, pero no hay un compromiso. Llegan de vez en cuando a la iglesia, colaboran en algunas cosas, pero no se meten a la cocina, sino que así de lejos. ¿No? Muchísimo, yo diría una gran mayoría son así. Pero aquellos que tratamos de avanzar y de que se ha vuelto en nosotros una pasión, un amor. Entonces es donde vienen las dificultades, vienen estas tribulaciones por las cuales nosotros pues debemos pasar para no pasar la gran tribulación. Entonces, la novia debe pasar por tribulaciones para no pasar la gran tribulación. Y yo lo veo de esta manera. Tú decides si pagas de contado o por cuotas, ¿no? Digámoslo así, tú compraste tu casa, pero tú dices, no, yo pago de contado o mejor voy pagando poco a poco. Entonces, haz de cuentas, tú, lo que podríamos ver es que la gran tribulación es pagar de contado. Y las tribulaciones previas es como que poco a poco vas pagando esa cuota que te toca, ¿no? ¿Verdad? Y poco a poco vas, te la van como diluyendo en varias pequeñas. Pero muchos se van por la tangente y siguen a Jesús de lejos. Pero sí han creído. Entonces, en la gran tribulación, ahí sí no se van a poder escapar, porque eso va a ser generalizado. Puede ser que un cristiano esté en tribulación ahorita y el que está a la par, no. Pero luego se voltea la tortilla, ¿no? Y el que está en tribulación ahora está, está bien, entonces ya puede consolar al otro, ya puede animar. Yo pasé por lo mismo. Ánimo, adelante. ¿Verdad? No todos pasamos las mismas tribulaciones al mismo tiempo para que nos animemos los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque mire, hermano, todo lo que Dios permite para nosotros tiene un propósito. No es por gusto, no es que Dios sea, ¿cómo le digo a alguien que le gusta ver sufrir a los demás? ¿No? No, Dios no es sádico. Dios tiene un propósito y Él quiere que estas tribulaciones que hoy estamos viviendo cumplan ese plan en nosotros. Pero ¿cuál es ese plan? Bien, leamos Apocalipsis 7:14. Dice así. Dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestidos, sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes son esos? Porque dice que había una gran multitud. No sé si traemos una Biblia. ¿Tienes? Para que leamos el contexto. Entonces, al apóstol Juan se lo llevan al futuro. Y él ve una gran multitud de gentes.
¿Qué es? Vamos a ver. Lo vas a leer tú. Mira. Vamos a ver. A ver si puede leer desde los 3, desde el 13, por favor. Ando con mis lentes. ¿Cuál? 7:13. ¿No solo el 13? 7:13 al 15. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, que le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará recursos. Se soltaron la jauría. Ok, entonces, ¿de dónde salieron esos compañeros? ¿Por qué estaban ahí? Ok. De ahí se agarran muchos para decir que todos los cristianos pasan a la tribulación, ¿no? Eso lo dice desde el 9, dice, después de esto miré, vi una gran multitud, dice, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias. El honor, el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, nosotros, Dios permite las tribulaciones para que tengamos oportunidad de lavar nuestras vestiduras antes de la gran tribulación. Entonces las tribulaciones lo que hacen es purificarnos. Pareciera triste, ¿va? Pareciera duro, ¿va? Pero cuando tú estás buscando a Dios, la tribulación lo que hace es perfeccionar tu alma. ¿Por qué? Porque tú en ese momento de tribulación estás buscando día y noche a Dios. Estás consagrando, te estás limpiando, estás orando, estás pidiéndole perdón a Dios, estás poniéndote a cuentas con los demás. Vas a ver muchas cosas, ¿no? Te ayuda, sí, te ayuda, o sea, es duro. O sea, ¿no? Digo, o sea, a mí me dicen, te van a meter en una tribulación, digo, no, paso, no quiero, pero es una oportunidad para lavar mis vestiduras espirituales. ¿No quieres ahorita? No, pues, entonces las vas a lavar en los 7 años de la gran tribulación. Pero con tu propia vida. Entonces, ¿cómo quieres? ¿De contado
o en vagos. Los pagos, paguitos, como dos Eh, pagos. Dice, esa palabra griega es dislipsis, presión, estrechez, aflicción, significa angustia, atribular, persecución, tribulación. Entonces, hermanos, nosotros no podemos huir de la tribulación. Sí podemos huir de la gran tribulación, de eso sí, de eso podemos escapar. Pero de la tribulación, digámoslo así, de las pretribulaciones, nos toca pasarlas. Porque el mismo Señor lo dijo, e incluso en el mismo, en el famoso sermón del monte de Mateo capítulo 5, le dice, a causa de mi nombre ustedes van a ser perseguidos. Pero Bienaventurados aquellos. Entonces, amén, quiero ser bienaventurado, pero no quiero ser perseguido. Y la persecución puede ser de muchas formas, ¿no? Familiar, política, económica, pero son tribulaciones necesarias. Y me llamó mucho la palabra, que esa palabra también es presión. Y fíjate que la presión es lo que convierte al carbón en diamante. O sea, si nos vamos a la química, o al, no sé si es química o mineralogía, o que sea, Ay, no tengo. el estudio de los minerales. ¿Mm? Manamari dice Ruth, que tú sabes. Echaron la pelota ya. Yo los veo conectados, ahí está, ahí dice Mari, no sé si me está escuchando. Vamos a ver, vamos a permitir que, A ver, me quedé así de, oh. bueno, la presión. Te escuchamos. Ah, ok. Dice Ruth que Mari sabe qué ciencia es esta. ¿Es química? ¿O qué es? Es que no, No a sé ver, lo que quítame convierte el carbón en diamante. ¿Qué es? Es ay, no, Según yo, es como mineralogía. no, es metalurgia, Metalurgia, dice. metalurgia. Bueno, yo te creo. Pero bueno, la verdad, no, es que, pues, como no sé, pero dice la hermana que es metalurgia. El tema es que eso está comprobado. El carbón y el diamante tienen como la misma genética o los mismos compuestos, solo que han estado sometidos a diferentes niveles de presión. Y la presión lo que hace es que aquel material que soporta la misma presión va comprimiendo sus moléculas a tal punto que se convierte en diamante con el tiempo. Si se rompen esas moléculas, se convierte en carbón. Entonces, pero vienen del mismo origen. Digo, luego podemos buscar más la información bibliográfica. Entonces, dice Lucas 12:48. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Eso quiere decir que si Dios te va a dar más, es porque te va a pedir más, te va a presionar más. Aquel que lo van a promover, que lo van a ascender, le van a pedir más, lo van a presionar más. Va a tener un poco más de presión, de carga, de responsabilidades, porque le dieron más. Dios no le va a pedir lo mismo a un pastor que a una ovejita.
Porque al pastor le han dado más. Y le van a pedir conforme a lo que le dieron, lo van a presionar. Pero porque Dios sabe que está formado y que va a resistir esa presión. Ahora la presión o lo que se va a demandar sobre una ovejita no es la misma. Por eso, pues, es un poquito complicado que una oveja juzgue a un pastor, porque no están como en el mismo nivel, digamos, no es como que un hijo juzgue a un padre. Muchas veces el hijo ignora las cosas que ha tenido que pasar el padre para, pues, hacer o decir lo que dijo, ¿no? Entonces, si queremos que nos asciendan, que nos promuevan, que nos levanten, vamos a recibir un poco más de presión. Si nos queremos convertir de carbón a diamante. Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos de envidia vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y oiga esto, y él los libró de todas sus tribulaciones. Es decir, no quiere decir que no pasó tribulaciones, sino que Dios lo sacó de esas tribulaciones. Pero fue Dios el que lo sacó. Entonces, vemos a José de entre sus hermanos. Y él tuvo que pasar más tribulaciones que sus hermanos. ¿Qué le pasó a Josécito? Después que fue levantado. Dice, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y hoy, y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimento. Entonces, nosotros podemos ver aquí un ejemplo hermoso de cómo José fue separado de sus hermanos. Así como la novia va a ser separada del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero José tuvo que pasar una cuota de tribulaciones que sus hermanos no pasaron. Porque lo promovieron, lo levantaron. Y sus hermanos sí tuvieron que pasar, dice ahí, grande tribulación. Pero él ya no la pasó. Entonces, si nosotros podemos ver ahí, él pasó tribulaciones antes que sus hermanos, que lo prepararon para no pasar la gran tribulación que sí pasaron sus hermanos. Exactamente. Entonces, si yo no estoy pasando tribulaciones, entonces, ¿quién soy? ¿José o los hermanos de José? Todos eran hijos de Jacob. Por decir así, pues, veámoslo ahora. Todos somos hijos de Dios. Pero aquel hermano que después de una le cae otra y pasa tribulación en tribulación, yo no decimos, no, tal vez juicio de Dios está cayendo, ¿no? Dios se olvidó de él. No, lo están formando para algo. Sí. Hay veces que uno solito se mete en problemas y no Dios te mete. Uno solito se mete en camisa, no se va. Ese es otro tema, ¿no? Pero a veces... Igual y ahí lo permite también el Señor para que tú también aprendas muchas cosas, ¿no? Sí y no. Sí, Dios permite que a veces hacemos cosas, Sí, pero hay veces que es uno el que se mete donde no lo llaman y hace cosas que Dios no pidió que quisieras, y entonces por eso pasa uno consecuencias que Dios no quiere que pases, pero que tú misma
Necedad, eh, ignorancia, tontera, inmadurez. digámoslo, tu misma ¿cómo iniciativa te metieron en problemas, pero no es que Dios te haya metido en esos problemas No, siempre, siempre. De uno. A veces uno toma decisiones y no consulta a Dios y se mete en problemas. Ejemplo, Elimelech y Noemi. Había tribulación en Belén y Ajá. quisieron huir de eso. Y se fueron a meter de todos modos a una tribulación terrible, porque todos se murieron allá y solo regresó Ruth y Noemí. De todos modos regresaron a Belén. Entonces, los hermanos de José sí pasaron una gran tribulación, pero él no, sino que la pagó antes. Entonces, para no pasar la gran tribulación es necesario que pasemos por diversas tribulaciones. Entonces, José es prototipo de los arrebatados que pasan un proceso de varias tribulaciones para no sufrir la gran tribulación. Y los hermanos de José, como dijimos, son los que pasan la gran tribulación. Entonces, ahora veamos las tribulaciones de José. Porque si queremos ser de los que no pasan la gran tribulación, Ujú. entonces veamos las tribulaciones de José para que nosotros, pues no es que nos metamos en eso, pero quizá Dios nos ha metido en situaciones así para prepararnos. Entonces veamos, por lo que tuvo que pasar José, pero que sus hermanos no pasaron por eso. Porque Dios lo estaba preparando para algo más grande. Génesis 37:4. Mis hermanos del Zoom, no sé si me estoy dando a entender. No sé si me estoy dando a entender. Yo creo que su silencio me dice que sí. Bueno. Entonces viendo sus hermanos, y su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Yo les pregunto algo. ¿Será que Dios ama igual a todos sus hijos? ¿O amará a algunos más? Lo que pasa es que hay hijos más obedientes, ¿no? Con los que tú muchas veces congenias más, pero no es que no quieras a nadie, o sea que a otros de tus hijos te llevas mejor con unos, pero con otros pues son tus hijos y claro que los quieres tantísimo. Sí, yo siento eso. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre y al no dador lo ama. No, es que dice ahí, Dios ama al dador alegre. Entonces quiere decir que al que no da, también lo ama. Pero creo que al que da, Dios lo tiene en un lugar, lo tiene en un lugar especial. Porque Dios es justo. Hay pueblo que lo ama, lo sirve, y hay pueblo que no. Entonces, obviamente el trato de Dios va a ser diferente. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que pasa es que aquí la preferencia de Jacob era evidente. Y eso hacía que sus hermanos aborrecieran y no le podían hablar pacíficamente. Entonces, hermanos amados, mire dónde empiezan las tribulaciones de José. Empiezan en su propia casa, con su propia familia, con sus propios hermanos. José sufrió el rechazo de sus propios hermanos.
Y eso es doloroso, porque son los hermanos que nos deberían de amar. Y cuando hablo de hermanos, estoy hablando de nuestros hermanos de la iglesia. Y a veces son los que más duro nos dan. Es una tribulación que tenemos que aprender a pasar. Pero muchos no soportan eso. ¿Y qué hacen? Se van. Y uno dice, sí, tiene razón. No, no tiene razón. Tiene que aguantar como aguantó José. Pero aparte, eso sí te hace crecer, ¿no? Cuando aparte te quedaste. Tienes Y que de verdad aprender. que Dios te recompensa. Tenemos que aprender Sí. a vivir con eso. Ujú. Pero hermano, eso no solo se ve en la iglesia, eso se ve en la misma familia secular. O sea, hay hermanos que no soportan a los otros. Porque tal vez tienen algo de Dios que ellos no tienen. Y es pura envidia. Sí. Entonces, el aborrecimiento de los hermanos es parte de la tribulación. Y a veces es permanente. Yo puedo ver un siervo de Dios. Que tal vez tú no lo conoces, pero creo que todos los que estamos en el Zoom lo conocen. Que es un siervo, es un ministro de Dios. Y tiene varios hermanos biológicos. Ujú. Pero Dios quiso llamarlo a él al ministerio de sus hermanos, ¿no? Le dio algo que no tenía sus hermanos. Claro, claro. ¿Y sabes cómo lo tratan sus propios hermanos? Todo el mundo reconoce en él algo de Dios. Pero sus hermanos no. Pero eso es algo cuando tú tienes algo que de verdad tienes la mano de Dios, pues el enemigo no te soporta. Sí, pero Te cuando tu ataca, propia ¿no? familia, O tu propia familia, tus propios hermanos, Sí. no te pueden hablar bien, Sí. no te reconocen. Eso le pasó a Esa es la José. luz de Dios, ¿no? Sigamos porque son varias cositas. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Entonces viene José. Dios le daba, no solo su padre le daba preferencia, sino que Dios le daba preferencia, Ujú. porque él tenía una revelación por medio de sueños. Y a causa de esa revelación, a causa de que Dios le hablaba y a sus hermanos, le causó más problemas. O sea, no solo ya lo odiaban, sino que ahora lo odiaban más. Ese los contó porque él pensaba, dijo, que iban a reconocer algo de Dios en él, en él. Ujú. Miren, José fue despojado de sus vestiduras, según Génesis 37:25. Su padre le había dado algo especial. Y sus hermanos tenían envidia y le quitaron su ropa. Los trataron de desnudar. Entonces, cuando alguien nos trata de desnudar, es que nos quiere exhibir delante de los demás. Quiere exponer nuestros defectos delante de los demás. Nos quiere humillar. Y hermano, es una tribulación, es parte de una tribulación. Nos quiere hacer sentir menos delante de la gente. ¿Cómo se sentirá alguien que venga y en público le quiten la ropa? ¿Cómo? Una gran vergüenza. Pero era porque lo odiaban. En 37:24 lo metieron en un hoyo. Sus propios hermanos lo metieron en un hoyo. Lo aislaron.
Nosotros podemos ver diferentes personajes en la Biblia que los metieron en un hoyo a causa de lo que Dios había hecho en sus vidas. José tenía un llamado de Dios, tenía un trato con Dios, pero su propia familia, su propia sangre, trató de apartarlo. Le pasó a Daniel, le pasó a Jeremías, le pasó a quién más. A Pablo. Que lo metieron Amigo del literalmente en Reina, un hoyo. Porque en el bote. es como enterrarlos vivos. Qué mal hicieron el pobrecito. Se lo vendieron a los israelitas. Según el 37-28. Intercambiaron por algo material. Entonces a nosotros también nos van a querer vender. Va a ser más importante algo material que nuestra vida para nuestros hermanos. Sigamos, porque fue acusado injustamente, según el Génesis 39-18. Ustedes saben que llegó la esposa de Potifar y lo acusó falsamente. Entonces nosotros también vamos a recibir acusaciones injustas, señalamientos de cosas que no hicimos. Yo entiendo que uno pueda recibir un señalamiento de algo que hizo y pues ni modo, pues a pagar las consecuencias de sus propias decisiones. Pero cuando te señalan de algo que no hiciste, cuando te acusan, entonces eso, hermano, esa tribulación, esa leve tribulación va preparando nuestro corazón porque eso saca algo de nosotros, saca algo de nuestro carácter. La acusación injusta, el falso testimonio que puedan hacer, las mentiras. Aquí habría que estudiar en la Biblia todos aquellos que fueron acusados injustamente. Y hay varios. Dice el 39-20, y tomó su señor a José y le puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la casa de la cárcel. Fue encarcelado. Otra vez. Ya lo habían metido en un hoyo, una cárcel, atrapado. Pero acá fue el rey, fue la autoridad, el que lo metió en una cárcel injustamente. Pero era parte de su preparación. Esa tribulación era parte de la formación de Dios en él. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una injusticia? Ponemos a gritar, nos ponemos a alegar, vamos a los derechos humanos, ponemos quejas, empezamos a llenar ahí el Facebook de cosas. O esperamos en Dios. Sigamos, porque el tiempo, Génesis 40-23, y el príncipe de los maestresalas no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Entonces también se olvidaron de él. Decimos allá en mi tierra le echaron VIX. ¿Le echaron qué? VIX. ¿Vicks? Ajá, es ¿Qué es como, Vicks? ajá, es como una pomada. Se olvidaron de él. Hay gente que no podemos soportar que nos olviden. Pero porque estás ahí, ya va a ir, ya va a salir, pasan los días y nada, y cómo te sientes, ¿no? Fue olvidado. Él ayudó a alguien y esta persona se olvidó de él. Pero
Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las tribulaciones de los justos, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, nosotros podemos ver ahí que José fue atribulado, Ujú. pasó un proceso de 13 años, porque tenía 17 cuando lo vendieron. Lleva. Pasó 13 años como que matando su propia rebelión antes de que Dios lo exaltara. Porque cuando él lo sacaron antes de la gran tribulación, porque el rey tuvo el sueño. Y dijo, vienen 7 años de abundancia. Y entonces dijo, lo sacaron, lo levantaron, y como él recibió la revelación, pues también recibió el mandato de ver qué hacían. Antes de la gran tribulación, lo sacan de la cárcel, lo levantan. Entonces nosotros, antes de que venga ese evento llamado gran tribulación, nos van a levantar. El rey nos va a levantar y nos va a poner en una posición de bendición, de gobierno. Nuestro gobierno, el gobierno de la iglesia, no es en este momento. Dice la Biblia que nosotros vamos a reinar con el Señor sobre la tierra, pero no ahorita, sino que es en el reinado de Cristo. Y eso es después de la gran tribulación. O sea, terminando la gran tribulación, empieza el reinado de Cristo, que le llaman el milenio. No, pero bueno, ese es otro tema. Y nosotros vamos a regresar con él. Los que nos fuimos, Ujú. los que nos vamos a ir, ¿va? Vamos a regresar con él. Y vamos a reinar con él en un nuevo sistema mundial. Ya no el sistema que vivimos actualmente, en uno nuevo, en donde él va a regir con vara de hierro. Ya no va a ser el manso y humilde. No, va a ser el rey imponer por la fuerza, como león. Ya no viene como cordero, sino viene como león. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, duda, comentario. Digamos, aquí vi 3 mensajes. Dice la hermana María Aguirre, sí, hermano, ama más a unos que otros. O se puede dar sin estar alegre. Claro, por supuesto. Se puede dar a la fuerza, como un impuesto, ¿no? Eh, se puede dar, si me doblan la manita, ¿no? Pues sí doy, ¿va? Pero pues Dios no quiere que sea así, ¿no? Dios quiere que sea por amor. Que demos lo que demos por amor, no por una obligación, que sea algo voluntario. De lo contrario se verían impuestos, ¿no? Entonces cuando uno lo hace con alegría, es porque lo está dando por amor, ¿no? Claro. Como tú, ¿verdad? Cuando compras tus alimentos y los compartes con tu familia, pues no te duele, Compartido con los demás también, no nada más con la familia. pues con la gente que amas. No es una carga, pues, porque, no sé, son tus hijos. Pues, yo trabajo para darles porque los amo. No además, no lo podrían hacer por obligación, como los papás que los obligan a pagar la pensión alimenticia. No debería Pero ser no así. debería, ajá. No debería ser así. Pues no aman a sus hijos. Mis hermanos del Zoom, no sé si quieren comentar algo. Sí. Bendiciones, hermano.
Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo estás? Es aquí. Que le comentaba a Rafa que entonces lo que tú comentas de José No te escucho bien. es la figura de arrebatar, ¿no? ¿No? Fíjate que no te escuché Es bien. que no nos funciona bien el internet. ¿Ahí me escuchas? Ah, mejor ahí. Ajá, sí. Aquí sí. Ajá. Que le comentaba a Rafa que lo que tú comentas de José es entonces figura del arrebatamiento, Exactamente. ¿no? Así Porque es. José ya no padeció sí tuvo su prueba y fue preparado, Así es. pero fue librado de quedar pues, postrado, ¿no? Exactamente. Así Y es. también lo que veo es que en algunos casos el Señor dice, sal de tu casa y tu parentela, pero en el caso de él fue más que obligado, ¿no? Y yo creo que su proceso, para que él lograra su proceso y al dar el cambio, tenía que estar lejos de su familia. Así es. Sí, sí, definitivamente él fue preparado para gobernar, ¿no? Esa fue su escuela. Entonces, nosotros necesitamos ser preparados para gobernar juntamente con el Señor, ¿no? José no era el rey ahí, el rey de No, pues no. Egipto. No, Ajá. pero gobernaba con él, ¿no? Entonces, sus hermanos no tenían la misma preparación. Estaban para recibir, ¿no? Estaban para eh, ser beneficiados por su hermano, ¿no? Y eso lo podemos ver desde esa figura, ¿verdad? De que nosotros, Dios nos está preparando, como a José. Dice que por medio de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino del Señor, ¿sí? Entonces, las tribulaciones de José lo capacitaron para entrar al reino del faraón, digámoslo así. Entonces nosotros, nuestras tribulaciones nos preparan para poder gobernar con el Señor cuando Él venga en su epifanía. Sí, definitivamente es una figura del arrebatamiento que estamos, José. Muy bien, pues vamos a finalizar, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu eterna misericordia, Señor, con nosotros. Te pedimos que tú fortalezcas a aquellos que están pasando por tribulaciones, que están pasando por pruebas terribles, Señor, por sufrimiento, Señor. Señor, que esta sea una preparación, Señor, en su corazón, Señor, esas tribulaciones que les sirvan para limpiar sus vestiduras, Señor. Señor, para que puedan ellos, Señor, ir perfeccionando su alma, Señor, y que puedan poco a poco, Señor, entrar en tu reino, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des fortaleza a cada quien que está pasando tribulaciones, problemas de salud, problemas financieros, Señor, problemas con la familia, con los hijos. Te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, ellos puedan, Señor, recibir la fuerza de parte tuya, Señor, y la esperanza de que no para siempre se trilla el trigo, ¿sí? Sino que va a venir un día en que el trigo va a estar limpio, Señor, y que va a terminar la tribulación, Señor, y que podemos ser consolados, Señor, por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, nos vemos.